Bueno, hoy les traigo un caso de una paciente que consulta es enviada para valoración de una tumoración de puño. Acá tenemos una imagen fija, es un corte transversal sobre el dorso de la muñeca. ¿Ah? Acá se ven los huesos la sombra y la imagen del hueso, los huesos del carpo. Y este es el corte sobre la tumoración en estudio. Como vemos, es un quiste de paredes finas con un contenido líquido homogéneo de 13 milímetros de diámetro que está apoyado sobre los tendones extensores, que son estos que están acá. Ahora vamos a hacer un videíto. Este es el corte complementario longitudinal sobre el dorso del puño para valorar el diámetro longitudinal del quiste, que medía 18 milímetros. Acá tenemos un video de un corte transversal sobre el dorso y sobre la tumoración. Ahora nos estamos desplazando de cefálico a caudal. Ahí está la tumoración en estudio, el quiste. Como vemos, tiene un componente superficial que se apoya sobre los tendones extensores y un cuello delgado que se dirige hacia la articulación radiocarpiana e intercarpiana. Del punto de vista del diagnóstico, esto es bastante sencillo, es un quiste artrosinovial, eso es lo primero que hay que responder, o sea, el tipo de tumoración, confirmar que es un quiste. Generalmente está la sospecha clínica y la ecografía sirve para confirmar el diagnóstico. Lo otro importante es establecer las relaciones de cara a la probable cirugía. Acá tenemos el tubérculo de Lister, el extensor largo del pulgar, el extensor radial corto y el extensor radial largo, segundo compartimento extensor. Vemos que el quiste sector superficial está apoyado sobre los extensores radiales y el extensor largo del pulgar. El cuello se profundiza rodeando el borde cubital del extensor radial corto y tiene un componente que va directamente hacia la articulación intercarpiana y otro componente que se relaciona con la cara profunda, ahí se ve, de los extensores. Estos que están acá son venas del dorso y el extensor común de los dedos. Un video en un corte longitudinal complementario. Vemos el componente superficial del quiste, el componente del cuello y el componente profundo y la relación con los tendones extensores radiales y el extensor largo del pulgar. Este video está hecho para ver las relaciones que tiene ese componente profundo, para demostrar mejor cómo se extiende pasando profundo con respecto a los extensores radiales corto y largo, y cómo termina en la articulación entre el radio y el carpo, relacionada con estas estructuras, que esto es la arteria radial y las venas radiales profundas, ¿no? Y ahí establece una relación vascular. Utilizando el Doppler, primero vemos que el quiste no tiene señal, como es de esperarse. Obviamente el diagnóstico diferencial sería una malformación o alguna otra estructura quística vascularizada, que no es el caso, y el Doppler sirve más que nada para ver las relaciones que tiene con algunas arteriolas finitas, rama de la radial, y con la propia arteria radial. Ahí está la arteria radial y las venas. Este es el componente profundo, vemos que queda separado por aproximadamente 1 centímetro, pero que hay una delgada ramita que se relaciona con el componente profundo, separada por un plano graso de aproximadamente 3 milímetros. Ahí está medido, ¿no? Este es el componente profundo, este es el extensor corto, radial corto, el extensor radial largo, el extensor largo del pulgar, la arteria radial, las venas y esta ramita, y está medida la distancia, ¿no?, de ese plano graso que separa
el componente profundo del quiste con la arteria radial y las venas, y el componente profundo del quiste con la colateral arterial, plano de 1 centímetro y 3 milímetros.